Lo más importante de las teorías que afirman que el hombre nunca llegó a la luna no son solo las pruebas. No se trata solo de los errores en las luces y sombras, en la bandera que ondea sin viento o en la huella que se marca sin haber humedad. Lo que más hace dudar a las personas es que el gobierno tenía muy buenos motivos para falsificar todo esto, pues estaba perdiendo la carrera espacial contra la Unión Soviética y el dominio del orden mundial estaba en juego en una competencia que no podían permitirse perder. Por esta razón, algunas personas afirman que el gobierno inventó todo en una especie de película protagonizada principalmente por un hombre llamado Neil Armstrong. Para saber si la llegada fue real o una posible mentira propagandística, necesitamos examinar todo el contexto, ya que hay pequeños detalles en esta historia que pueden hacer que veas las cosas de forma diferente. Y ese contexto comienza con un pequeño Neil Armstrong, quien nace el 5 de agosto de 1930, un año después de que comenzara la Gran Depresión, uno de los periodos más difíciles en la historia de Estados Unidos. Neil nace en un pequeño pueblo de Ohio. Sus padres son Viola Engel y Stephen Armstrong, quienes, después de Neil, tienen dos hijos más, una niña llamada June y el más pequeño de la familia, Dean. Su padre, Stephen, trabaja como auditor del gobierno de Ohio, un empleo que lo obliga a mudarse con frecuencia, por lo que la familia Armstrong se traslada de un lado a otro a lo largo de todo el estado durante los primeros 14 años de vida de Neil, llegando a vivir en 16 ciudades diferentes. Su primer encuentro con la aviación ocurre cuando tiene 2. Su padre lo lleva a las carreras aéreas de Cleveland, donde Neil se enamora de esas máquinas que ve volar en el cielo, dando inicio a una fascinación que, años más tarde, lo llevará a la NASA. Pero no nos adelantemos. Desde muy pequeño, Neil demuestra una inteligencia que rebasa los parámetros convencionales. Con tan solo 3 años aprende a leer. Durante su primer año de primaria devora 100 libros, incluso algunos de un nivel más avanzado para su edad. Debido a esto, lo adelantan 2 años en la escuela. Su segundo encuentro con los aviones sucede a los 5. Su papá lo lleva a un aeródromo cercano y una vez ahí suben a un avión conocido como el Ganso de Hojalata, sobre el que surcan los cielos. Desde muy joven, Neil tuvo varios trabajos, como cortar el césped o ayudar en una panadería, y siempre se mostró responsable y comprometido. Aunque empezó trabajando para apoyar a sus padres, pronto comenzó a ahorrar con un objetivo claro: la universidad. Más adelante, ya instalado con su familia en Guapaconeta, siguió buscando empleo y también logró unirse a los Boy Scouts, algo que había querido hacer desde su llegada al pueblo. Su tiempo con los Boy Scouts forma en él un fuerte patriotismo y un deseo de servir a su país, algo que permanecerá con él el resto de su vida. Durante la secundaria y la preparatoria, Neil desarrolla una gran pasión por la aviación. En su tiempo libre construye maquetas de aviones, lee revistas especializadas y se une a un club donde aprende a diseñar modelos que realmente pueden volar. Poco a poco, ese interés por el diseño se transforma también en un deseo por volar. Así que con sus propios ahorros, toma clases de aviación y obtiene su licencia de piloto a los 16 años, incluso antes que la de manejo. Desde entonces, volar se convierte en una de sus mayores pasiones. Desde ahí está más que claro que las prioridades de este chico no son tener los pies en la tierra. Como lo adelantaron algunos años en la escuela, Neil se gradúa de la preparatoria a los 16, el mismo año en que ya tiene su licencia de piloto. Para entonces tiene claro que quiere estudiar ingeniería aeronáutica en la Universidad de Purdue. Con ese objetivo en mente, se presenta a un examen para obtener una beca del ejército, viajando en avión desde su pueblo hasta Indiana. Finalmente consigue la beca, que le permite estudiar en Purdue a cambio de servir unos años en la Armada. Como parte del programa de aviación naval que requiere su servicio militar, el gobierno estadounidense convoca a Armstrong, después de haber cursado tan solo 2 años de su carrera, a Pensacola, una base militar en Florida, para comenzar su entrenamiento. Para 1950 recibe sus alas doradas, lo que significa que es oficialmente un piloto de la Armada estadounidense. Pero en este periodo es cuando Estados Unidos comienza a librar una guerra. La guerra de Corea. Y recordemos que nuestro protagonista debe años de servicio en el ejército, así que no tiene otra opción más que ir al combate con tan solo 21 años de edad. Entre agosto de 1951 y marzo de 1952 participa en 78 misiones. De hecho, en la séptima casi pierde la vida cuando, en lo que se suponía que era tan solo un vuelo de reconocimiento, su avión recibe fuego enemigo y se desprende un pedazo considerable del ala derecha. Su principal tarea en la guerra es evitar la llegada de más armas a suelo coreano, para lo cual realizan bombardeos a trenes, puentes y bodegas. Afortunadamente regresa a casa sano y salvo. Y no solo eso, vuelve como un soldado condecorado sin muchos rasguños. Tanto es así que para septiembre de ese mismo año, Armstrong ya se encuentra de regreso en la Universidad de Purdue, listo para terminar sus estudios. A su regreso, conoce a quien se convertirá en su primer y gran amor, una estudiante de la carrera de economía doméstica llamada Janet Shiro. Cuando Neil se gradúa de la universidad en 1955, después de 7 largos pero provechosos años, se da cuenta de que su campo de estudio está experimentando un cambio considerable. Ahora su carrera se enfoca en el diseño de naves espaciales, mientras que el diseño
diseño de aeroplanos queda relegado a un segundo plano. Y es que este inusual cambio se debe en parte al inicio de la Guerra Fría. Este hecho es fundamental para entender el por qué comenzó la carrera espacial y por qué han surgido tantas teorías de conspiración al respecto de si llegamos o no. Pero la explicación que te voy a dar no va a ser la típica de clase de secundaria. A mí me gustaría entender e indagar un poco más, así que pon atención. Ya casi todos sabemos que los principales actores en esta Guerra Fría fueron Estados Unidos y la Unión Soviética en una pelea sin armas por ver qué modelo ideológico y económico era mejor, si el capitalismo o el comunismo. El problema con esta explicación es que es demasiado reduccionista, así que ahí te va algo más profundo. En parte sí fue por temas ideológicos, pero no tanto por amor al capitalismo o al comunismo, sino por lo que cada bloque representaba. Para Estados Unidos, el comunismo no era solo una doctrina política distinta y ya, era una amenaza a su forma de vida, a su influencia global y sobre todo a su hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Una relación de supremacía que ejerce un grupo sobre otros, generalmente basada en normas o ideas. De este modo, un estado, una clase social o un grupo económico pueden influenciar a otros o dictarles los modos de obrar, pensar o comportarse. Y del lado de la Unión Soviética, sí, claramente, el capitalismo representaba siglos de desigualdad, explotación y dominio imperialista, pero también era una excusa perfecta para legitimar su control interno y sus expansiones externas. Todo esto se originó después de la Segunda Guerra Mundial, pues quedó un pequeño vacío de poder y alguien tenía que tomarlo. Alguien tenía que ser dueño del orden mundial. Y ser dueño de este orden, en esencia, te pone en una posición de dictar las reglas del juego global. ¿Quién decide qué sistemas políticos y económicos son los válidos? ¿Qué monedas se usan para el comercio internacional? ¿Qué idioma predomina en la ciencia? ¿Qué cultura se exporta como universal? ¿Qué país define la narrativa de lo que es correcto o incorrecto? Y Estados Unidos temía más que nada perder el control del mundo. El miedo no era solo que alguien dijera viva el comunismo, sino que más países salieran de su órbita de influencia. Eso significaba menos mercados, menos aliados y menos poder. El miedo al comunismo en el discurso se centraba en la libertad, pero en el fondo era miedo a perder la posición dominante en el mundo. Y esa palabra es importante, libertad. Pues era moralmente superior, pero sobre todo efectiva, porque permitía presentar cada acción, por más cuestionable que fuera, como una defensa del bien. Pero muchas veces ese discurso sirvió para encubrir intervenciones, golpes de Estado, imposiciones económicas y culturales. Porque sí, se le llamó Guerra Fría porque se supone que no hubo balas ni misiles cayendo directamente sobre Moscú o Washington. Pero eso no significa que no se haya derramado sangre, muchísima sangre. Lo que a menudo se pasa por alto es que esta guerra sí tuvo combates y muchos, solo que se libraron lejos de las capitales de las superpotencias, en los rincones del mundo donde la vida era más prescindible para los que estaban en la cima. A esto se le llama guerras subsidiarias o proxy wars. Eran conflictos locales en apariencia, pero alimentados desde las sombras por Estados Unidos o la Unión Soviética, que armaban, entrenaban y financiaban bandos enteros para defender sus propios intereses sin mancharse las manos de forma directa. Vietnam, por ejemplo, fue uno de los campos más crueles. Millones de personas murieron, pueblos enteros fueron arrasados, familias quedaron partidas para siempre y generaciones crecieron entre ruinas sin saber si al día siguiente habría escuela o bombardeo. En Afganistán, la invasión soviética desató una guerra que fue alimentada por Estados Unidos, dando lugar a décadas de violencia, grupos radicalizados y una población civil atrapada entre balas que no eran suyas. En América Latina, dictaduras como la de Pinochet en Chile o la de Videla en Argentina recibieron apoyo o respaldo por el simple hecho de ser anticomunistas. El resultado, miles de muertos, desaparecidos, torturados, personas arrancadas de sus casas en la noche, madres que aún hoy buscan a sus hijos. Y un sinfín de ejemplos más que no voy a mencionar porque si no nunca acabamos. Hace años que investigué todo este tema me surgió la duda. ¿Qué tanto puede ganar un país para que valga la pena que se pierdan tantas vidas y tantos recursos? ¿Qué ganan los presidentes, los altos mandos y también de forma más indirecta la gente común? En lo económico, el bando que domina puede imponer su moneda como referencia global, lo que le da ventajas como imprimir dinero con menos consecuencias y acceder a créditos baratos. Militarmente tiene bases en muchos países, lo que le permite intervenir, proteger aliados e influir en distintas regiones. En lo político, su poder en organismos internacionales le permite tomar decisiones a su favor, premiar aliados y castigar opositores sin parecer autoritario. Y en lo cultural, exporta su estilo de vida como ideal, logrando que millones lo adopten sin necesidad de imponerlo. Entonces, sí, conviene ser líder del orden mundial, cueste lo que cueste. Ahora, además de librarse con balas en otros países, la Guerra Fría también se libró en otros frentes, en los mercados, en las pantallas de cine y en la manera en que entendemos el mundo. Y uno de esos frentes, quizás el más simbólico de todos, fue
el espacio. Esto no traería ningún retorno económico. Literalmente ninguno de los dos países iba a ganar ni $1, ni a mejorar la calidad de vida de su gente o ganar territorio, pero sí representaba algo mucho más importante. Y eso te lo contaré en un momento. Al terminar la universidad, Neil consigue un trabajo en el laboratorio Lewis de propulsión de vuelo, ahí mismo en Ohio. Pese a esto, solo permanece en ese puesto unos meses porque la oportunidad que llevaba esperando por mucho tiempo finalmente llega. Le ofrecen empleo como piloto de pruebas en la Comisión Consultiva Nacional de Aeronáutica, que esencialmente es la precursora de la NASA. Esta base es como el Edén para los pilotos, ya que fue el primer lugar en donde, unos años atrás, se rebasó la barrera del sonido gracias al desarrollo de tecnologías innovadoras. Esto es precisamente lo que Neil buscaba, pues su meta es convertirse en un piloto de investigación cuyo objetivo es mejorar la ciencia y la tecnología de la aviación. Las buenas noticias no terminan con la oferta de trabajo, pues ese mismo año se compromete con Janet Sheeran. Su nuevo empleo en la base de la Fuerza Aérea lo obliga a mudarse a California, a pesar de que Janet vive en Wisconsin, pero esto no lo detiene. En su camino a la base, se detiene a visitar a Janet y le pide matrimonio. Después de la boda, se mudan a una cabaña en California, cerca del trabajo de Neil, y en este remoto lugar forman su familia. El primer hijo de la pareja, Eric, nace en 1957, seguido por Karen Ann, quien llega al mundo un par de años más tarde. Pero es en este punto de la historia cuando las cosas se ponen interesantes. Pues mientras todo esto sucedía, la Unión Soviética había estado trabajando en su propio programa espacial, el cual acaba de dar resultados. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. Esta es una esfera metálica de apenas 58 centímetros que emitía un simple bip bip desde el espacio, pero ese sonido retumbó en todo el mundo, en especial en Estados Unidos, donde fue recibido como una alarma. No era solo que los soviéticos hubieran lanzado un satélite, era que por primera vez alguien más había llegado primero, dejando un mensaje indirecto muy claro: podemos llegar más alto y más lejos. Pero la cosa no se queda aquí. Un mes después, los soviéticos vuelven a hacer otra hazaña, el Sputnik 2, solo que esta vez está tripulado, no por humanos, pero sí por una perrita, Laika, el primer ser vivo en órbita en toda la historia de la humanidad. Desgraciadamente, este lindo perrito no sobrevivió, pero sí fue otro golpe simbólico. Estos dos sucesos seguidos causaron una gran frustración en Estados Unidos, y la moral se debilitaba aún más debido a que habían habido algunos intentos fallidos y explosiones en la plataforma de lanzamiento que aumentaban la presión. Por estos motivos, el gobierno decide crear una agencia especializada para responder con fuerza. En 1958, tan solo un año después de los logros de la Unión Soviética, se crea la NASA. La creación de la NASA son buenas noticias para Estados Unidos, pero en la vida personal de Neil, las cosas no van tan bien. Desafortunadamente, la tragedia no tarda en tocar a la puerta de la familia Armstrong. El 4 de junio de 1961, lo que era un agradable paseo familiar se convierte en una pesadilla cuando Karen tropieza y se golpea la cabeza. Cuando la pequeña no mejora, sus padres piensan que tal vez ha sufrido una contusión, por lo que la llevan al hospital de emergencia. Neil debe marcharse a los pocos días por cuestiones de trabajo, así que Janet se encarga de llevar a la niña a sus estudios y chequeos, pues parece que con cada día que pasa, su condición empeora. El día en que acude a emergencias, Karen ya no puede formar palabras y sus ojos se ponen en blanco. Después de una serie de estudios médicos, los doctores localizan un tumor cerebral en la pequeña de 2 años e inmediatamente inician un tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer. Durante el siguiente mes y medio, la niña recibe quimioterapias agresivas para intentar controlar el tumor y parece que están funcionando. La familia aprovecha para regresar a su casa en la cabaña, aunque solo durante los fines de semana. Desafortunadamente, esta mejora es solo temporal y al poco tiempo los síntomas regresan. Karen pierde el equilibrio, lo que le impide caminar y sufre de estrabismo. Los doctores les informan que solo queda una opción que podría salvar a la pequeña, pero es muy riesgosa. Se trata de un nuevo tratamiento con rayos gamma a base de cobalto, capaz de penetrar aún más en el cerebro. La mala noticia es que este rayo no solo destruye las células cancerígenas, sino que también ataca el tejido sano. A pesar del riesgo, Neil y Janet saben que es la única opción que tienen, así que someten a Karen al tratamiento. Sin embargo, el cuerpo de la niña ya está muy debilitado por la primera ronda de quimioterapias y después de unas sesiones es evidente que no podrá soportarlo. Es así como los doctores les dan la peor noticia. Lo mejor será llevarla de regreso a casa para que pase sus últimos días en paz. La familia logra celebrar la última Navidad de Karen juntos, pero unos días después la pequeña vuelve a empeorar. Karen Ann Armstrong muere acompañada de sus padres. Al poco tiempo de esto, la Unión Soviética deja claro que está en la delantera, pues en 1961 logran otro hito histórico. El cosmonauta Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio y orbitar la Tierra. Bastaron 108 minutos en el espacio para convertirlo en un héroe global y remarcar la posición de la Unión Soviética como la número 1 en esta carrera. Esta carrera parece que ya tiene un claro ganador, pero Estados Unidos sabe que no puede darse el lujo de perder, por lo que su respuesta después del evento de Yuri Gagarin es inmediata. En un discurso que pasaría a la historia
victoria, el presidente John F. Kennedy, en mayo de ese mismo año, lanza un reto monumental: poner a un hombre en la luna y regresarlo con vida antes de que termine la década. Es una meta ambiciosa, casi imposible, pero eso era justamente lo que la hacía tan poderosa. Ahora, si lo vemos de una manera superficial, todos estos logros y avances pueden parecer una simple competencia de egos, pues pareciera que no sirven de mucho más que para demostrar que uno es mejor tecnológicamente hablando que otro, lo que podría parecer una tontería si tomamos en cuenta que se están destinando miles de millones de dólares, dinero que bien podría ir a programas sociales o mejorar el día a día de los ciudadanos de cada país, pero nada más lejos de la realidad. Esta competencia por ver quién logra la mayor proeza es importante porque le da un mensaje a los demás países que observan esta competencia. Cuando un país logra una proeza espacial, como lanzar el primer satélite, enviar al primer ser humano al espacio o poner un pie en la luna, capta la atención del mundo entero, sí, de sus ciudadanos y la prensa, pero también de los gobiernos, líderes y pueblos de todos los rincones. Eso genera una influencia diplomática automática y ocasiona que muchos países que estaban indecisos sobre con qué bloque alinearse, veían en esos logros una señal de ellos tienen la tecnología, ellos tienen el futuro. Así que estas hazañas son demostraciones para que los países se decidieran si apoyar a Estados Unidos o a la Unión Soviética, con la esperanza de apostarle su lealtad a quien creían que ganaría el control global. Y claro, en caso de aliarse con el que fuera a ganar, el país al que se aliaran lo recompensaría muy bien. Y para ese punto ya se había dejado claro que la victoria, el símbolo más grande de fuerza, sería poner al primer hombre en la luna. Así que en el fondo, poner una bandera en la luna no servía para colonizarla, servía para marcar territorio simbólico, mostrar que tu sistema económico, político y social era capaz de lograr lo inalcanzable. No importaba si eso costaba lo mismo que construir miles de escuelas u hospitales, importaba lo que representaba. Al poco tiempo de la muerte de su pequeña, Neil ya está de vuelta en la oficina, algo que Janet resiente porque la ha dejado sola. Sin embargo, esta es la única manera que Neil conoce para lidiar con el dolor, evitar pensar en él. No quiere enfrentarse a la pérdida de su hija, así que evita cualquier tipo de conversación sobre el tema, incluso con su propia esposa. Posteriormente, Neil se une al programa espacial de la NASA, pero esta decisión no fue un impulso repentino, sino que nuestro protagonista presenció algo que le ayudó a tomar esta decisión. El 20 de febrero de 1962, John H. Glenn, como parte del proyecto Mercurio, se convierte en la primera persona en orbitar la Tierra 3 veces, y cuando Neil ve la noticia, se emociona muchísimo, ya que comienza a poner a Estados Unidos de nuevo en esta carrera. Neil no es parte del equipo de pilotaje de esta misión, pero su trabajo de investigación en otro proyecto resulta crucial para solucionar un problema con el sistema de rescate de la nave Mercurio. Esto le otorga cierto prestigio, y bien que se lo ha ganado. Debido a la promesa del presidente, la NASA inicia la búsqueda de un nuevo equipo de astronautas, quienes deben cumplir con los siguientes requisitos. Lo más importante de las teorías que afirman que el hombre nunca llegó a la luna con una licenciatura en física, no se trata solo de los errores en las luces y sombras, en vuelos experimentales o en la huella que se marca sin haber humedad. Lo que más hace dudar a las personas es que el gobierno tenía muy buenos motivos para falsificar todo esto, pues estaba perdiendo la carrera espacial contra la Unión Soviética y el dominio del orden mundial estaba en juego en una competencia que no podían permitirse para el programa espacial. Algunas personas afirman que el gobierno inventó todo en una especie de película protagonizada. Después de varios meses de espera, Neil recibe una llamada Armstrong. Para saber si la llegada fue real o una posible mentira propagandística, necesitamos examinar todo el contexto, ya que hay pequeños detalles en esta historia que pueden hacer que veas las cosas de forma diferente. Y ese contexto comienza con un pequeño Neil Armstrong, quien los años 1963 y 1934, un año después de que comenzara la Gran Depresión, uno de los periodos más difíciles en la historia de Estados Unidos. Neil nace en un pequeño pueblo de Ohio. Sus padres son Viola Engel y Stephen Armstrong, quienes después de Neil tienen 2 hijos. Entre estos exámenes se encuentra uno de la familia les rocían agua helada en el oído y otro en el que deben mantener un empleo que lo obliga a mudarse con frecuencia, por lo que la familia Armstrong se traslada. También está la prueba que probablemente más se asocia con el espacio, la máquina giratoria que simula llegando a vivir en 16 ciudades diferentes. El objetivo es que el encuentro con la aviación ocurre cuando tiene la máquina. Su padre lo lleva a las carreras aéreas de Cleveland, donde Neil se enamora de esas máquinas y el volativo es tan intenso que acaba inicio a una fascinación que años más tarde lo llevará a. Sin embargo, entre las peores pruebas está desde muy pequeño Neil demuestra una inteligencia que rebasa los parámetros convencionales. Con tan solo 3 años la soporta sentado en un primer año de primaria de horas sin movimiento. Incluso algunos de las arduas pruebas, Neil, debido a esto, lo adelantan. Esto lo ayuda a apartar de su mente el dolor que sigue sintiendo con los aviones sucede a su hija. Aunque la tristeza lleva a un aeródromo cercano y una vez ahí sube en un avión conocido como el Ganso de Ojalá. Pero tiene que enfocarse en su tarea, porque los Estados Unidos desde muy joven Neil tuvo derrota ante la Unión Soviética, porque ellos se han convertido los primeros en realizar una actividad extravehicular, lo que esencialmente significa que el astronauta pronto comenzó a ahorrar en un casco presurizado de la nave mientras se encuentra ya instalado con su familia
supone que la NASA mandaría una misión pronto, pero ya no tiene clase. Deben apuntar a la Luna. Pero para lograr esto, todavía les falta un largo camino. Su tiempo con los Boy Scouts, uno de ellos es lograr realizar exitosamente un deseo de servir a su país, algo que permanecerá con él durante el viaje. Para esto, la secundaria y la preparatoria, Neil desarrolla una gran pasión por la aviación. En su tiempo libre construye con sus compañeros de clase revistas especializadas, se había convertido en un muy buen amigo suyo. Cuando el Gemini 5 despega en agosto de 1965, ese interés por el diseño se transforma, pero sí forma parte esencial de la planeación y sus propios ahorros, que hace clases de aviación y obtiene su licencia de piloto a los algo fundamental para incluso antes que volar a la Luna. En pocas palabras, Gemini 5 es un éxito. Y gracias a esto, la NASA se encuentra un paso más cerca de la Luna. 3 semanas después del aterrizaje en la Tierra, como lo de la tripulación del Gemini en la escuela, Neil Armstrong sería el comandante de esta misión, el mismo año en que ya tiene su licencia. Pero desgraciadamente, entonces queda claro que quiere estudiar ingeniería aeronáutica un mal día recibe terribles noticias. Con ese objetivo en mente, se presenta un examen para obtener una beca del ejército. Una vez más, al igual que lo hizo pueblo, a Karen se refugia en su trabajo, pero esta vez no tiene permite estudiar en una responsabilidad con la tripulación del Gemini 8. Como parte del programa de aviación naval, preparándose incansablemente el gobierno estadounidense, que cuando llega el tan esperado día del despegue, Neil está preparado para lo que sea. Con el Gemini 8 es la primera vez que para comenzó su carrera como astronauta. En 1950 recibe sus alas doradas, lo que significa que oficialmente esta es la misión más compleja del proyecto Gemini hasta ahora. En este periodo es cuando Estados Unidos comienza a liberar. La meta del equipo de Neil es realizar un acoplamiento. Y recordemos que nuestro protagonista debe años de servicio en el ejército, así que no tiene otra opción. Neil y su compañero David Scott deben tener una precisión casi sobrehumana. Entre agosto de 1951 y marzo de 1952 es para esto que anticipa en 78 misiones. Por la mañana del 16 de marzo de 1966, todavía se suponía que era tan solo un vuelo de reconocimiento, su avión recibe fuego enemigo y se desprende un pedazo considerable del ala derecha. Su principal tarea en la guerra es evitar la llegada de órbita. Armstrong puede ver a la para lo cual realiza bombardeos y se prepara para el proceso de acoplamiento. Afortunadamente regresa a casa de lo difícil que es lo que y no solo eso, ambos vehículos se mueven a 18,000 kilómetros. Tanto es así, al principio todo parece ir bien, pero los problemas comienzan en la séptima hora de la misión. Pierden control sobre la nave y ambos vehículos reunidos comienzan a girar a más de una revolución por segundo. La misión de Armstrong y Scott se torna borrosa. Intentan seguir las órdenes de la base de control. Cuando Neil se gradúa cantidades peligrosas de combustible, en el cual no se pueden dar el lujo de tener. Al final se aborta. Se da cuenta de que su campo de estudio de los problemas se considera un éxito. Ahora los pilotos regresan sanos y salvos y el Gemini representa el mientras que el diseño de aeroplanos queda éxito a pesar de que sus pilotos y es que este inusual cambio se debe en la última aportación de Neil al proyecto Gemini es la misión. Este hecho es fundamental para sirve como comandante de reserva. Más que nada se encarga de enseñar a los pilotos que estarían a bordo de la nave. Después del proyecto Gemini, lo que sigue es la misión que te voy a dar no va a ser la típica de clase. La misión que pondría, a mí me gustaría entender e indagar un poco. La primera misión será tripulada por uno de los casi todos sabemos que los principales actores en esta guerra fría fueron Estados Unidos. Cuando recién le dan la noticia, los dos están en una pelea sin armas. Finalmente, ha llegado el momento y económico si el capital no saben es que la primera misión. El problema con esta explicación es que es demasiado reduccionista. El 27 de enero de 1967 se lleva a cabo una simulación del lanzamiento del Apolo 1 para revisar que todo esté en orden, sino por lo que cada bloque es una prueba desconectada. Para Estados Unidos significa que la nave no era combustible y todos los sistemas externos eran una amenaza a sus formas, básicamente a su influencia global. Mientras la simulación del Apolo 1 está en marcha, que es la hegemonía, se encuentra una relación de supremacía ocupado con la firma del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de la ONU, por lo que no tiene idea de lo que está pasando, clase social o un grupo económico. De vuelta en la nave, los tripulantes tienen problemas para comunicarse, pensar o comportarse. Y del lado de la Unión Soviética, de repente, uno de los sistemas dentro de la cabina es un cortocircuito y todo se prende. Pero también era una excusa, como estaba lleno de oxígeno puro y completamente sellado, el fuego se propagó en segundos. Los tres hombres dentro de la cabina piden ayuda a gritos a la sala de control, pero debido a los problemas de conexión, el auxilio llega demasiado tarde. Y ser dueño de este orden, en esencia, te pone en una posición de regreso en Washington después de que la sesión diplomática ¿quién decide qué sistemas políticos y económicos son válidos? ¿Qué monedas se usan para el comercio internacional? ¿Qué idioma predomina en la ciencia? ¿Qué sus amigos Ed White como Gus Grissom y Roger? ¿Qué país define la narrativa? Neil pasa el resto de su noche bebiendo y Estados Unidos temía más que nada perder el control del mundo. El miedo no era solo que alguien dijera a raíz de lo ocurrido con el Apolo 1 se suspenden todos los vuelos planeados para el proyecto. Eso significaba menos mercados, menos se lleva a cabo la investigación sobre el accidente y se realizan los arreglos pertinentes. El accidente que cobró la vida en el fondo era miedo a perder la posición del programa espacial. La indignación creció esa palabra debido al contexto en el que todo esto sucedía. Pues la guerra de Vietnam ya había causado miles de muertes y desatado protestas masivas en todo el país. A esto se sumaba las desigualdades sociales y el auge del pero muchas veces ese discurso sirvió para encubrir. En ese clima, mucha gente se preguntaba, ¿para qué gastar millones en ir a la Luna? Porque sí, se le llamó Guerra Fría sufriendo discriminación en casa. A pesar de las críticas al programa, este debe Washington. El presidente
era prometido a la nación que pondrá a un hombre en la luna antes que termine la década. Lo que a menudo se pasa por alto es que hasta ahora no era seguro si Neil formaría parte de la tripulación, solo que se libraron lejos de las capitales de la muerte de superpotencias. Goose y Roger, el director de la NASA, más prescindible para los que estaban en Neil Armstrong. A esto se le llama entre los astronautas que harán la travesía. A pesar de tener su lugar casi conflictos locales en apariencia, pero en la historia espacial ocurre algo que casi lo Unión Soviética. A mediados de 1968 financiaban bandos vehículos para defender sus propios intereses sin manchárselas con el alunizaje. Todo parece bien, por ejemplo, después de 5 los campos más crueles. Millones de personas murieron. Recuerda que la muerte de Goose y los demás arrasados, familias quedaron partidas para siempre y generaciones crecieron entre ruinas sin saber si al día siguiente, cuando los problemas empiezan, Neil toma una decisión. En una fracción de segundo soviética desató una guerra que, en lugar de intentar retomar el control, Neil pica el botón de expulsión y cae desde una altura de 70 metros. El vehículo se impacta en el suelo y estalla. En América Latina, dictaduras como la de Pinochet en Chile o la de Videla en Argentina, cuando sus compañeros lo ven, se asustan por el estado en el que se encuentra, con raspones y golpes en la cara. Le preguntan preocupados por lo que pasó en el vuelo, pues escucharon arrancadas de sus casas. A esto Neil solo contesta que uno hoy buscando un hombre de pocas palabras. Y un sinfín de ejemplos más que no voy a mencionar porque se completaron. Durante los siguientes meses que investigan a cabo las misiones Sur 8, 9 y 10 del proyecto puede ganar un cuyo éxito demuestra que ha llegado el momento de poner a tantas vidas y tantos recursos. En diciembre de 1968, Dicky Slayton le ofrece a Neil el puesto de comandante del Apolo 11. En lo económico, el bando que domina puede imponer. Como parte de su tripulación están también Buzz Aldrin como piloto del módulo lunar y Michael Collins como piloto del módulo de mando. Algo particular de estos tres es que militarmente tiene bases en muchos países. Ellos mismos se describen como amistosos desconocidos, pero trabajan lo suficientemente en lo político, su poder en organismos internacionales le permite las juntas de preparación para el despegue, premiar aliados y castigar opositores sin parecer, ya que la NASA lo ve como, y en lo cultural exporta su estilo de vida como ideal, logrando que millones plantados en la Tierra. La mañana del 16 de julio de 1969, los tripulantes del Apolo 11 se someten a su última revisión médica antes de además de librarse con balas. Una vez que les dan el visto bueno, son transportados a la rampa de lanzamiento. En los mercados, es evidente en sus rostros la importancia de la manera en que les ha sido confiada. Este evento es televisado en vivo, por lo que el simbólico de todos fue los observa fallar. Esto no traería ningún resultado de este día. Literalmente, ninguno de los dos países iba a ganar ni un dólar. Algunos observan desde sus casas y otros desde la sala de control de la NASA, pero sí representaban la respiración. La secuencia de ignición ha comenzado. Cuando finaliza la cuenta de la universidad, Neil consigue un trabajo en el laboratorio de las catástrofes anteriores es real. Pero afortunadamente para nuestros pilotos solo permanecen en ese puesto unos meses. El Apolo 11 continuaba esperando por mucho tiempo para evitar el síndrome de adaptación espacial que muchos astronautas en misiones anteriores han experimentado. Mantienen su horario sincronizado con la Tierra. Comen 3 veces al día. Esta base es como el Edén. Saben que deben estar al 100% de su capacidad física y mental para llevar la barrera del sonido. Después de su segunda órbita alrededor de la Tierra, esto es precisamente lo que Neil buscaba. Pues su meta es convertirse en un piloto de investigación cuyo a través de la ventana de la nave logran ver la superficie de la aviación. Las buenas noticias no terminan con la oferta de trabajo, pues ese mismo año se compromete con Janet Shearer. Su nuevo empleo en la base de la Fuerza Aérea lo obliga a mudarse a California. Dan varias vueltas a la Luna para encontrar estabilidad en su órbita y finalmente están listos para él a visitar a Janet. Pero aquí es en donde comienzan los problemas. Después de la boda se mudan a una cabaña en California, lo que hace muy difícil monitorear a los astronautas desde la sala de control. El primer hijo de la pareja, Eric, nace en 1957, porque hasta este momento todo parecía ir bien. La sala se encuentra en total silencio, pero es en este punto de descanso las pantallas que les dicen en dónde y en qué estado. Pues mientras todo esto sucedía, la Unión Soviética había estado trabajando en su por si fuera poco una alarma el cual acaba de dar resultados. El 4 de octubre de 1957, una alarma que ni Neil ni Aldrin habían visto. Satélite artificial intentando no perder la cabeza, Neil se dice es una esfera metálica de motor sigue funcionando, él sigue teniendo el control de la nave y harán todo lo posible para completarla. Pero ese sonido que le dicen a la sala de control en una conversación entrecortada por los problemas de comunicación que continuará. No era solo que los soviéticos hubieran lanzado dispuestos a arriesgar por primera vez. Ahora que la decisión ha sido tomada, primero en el que se encuentran Armstrong y Aldrin, apodado por Neil como el águila, se desprende del módulo llamado la cosa no se espera. Un mes después, los soviéticos vuelven a hacer otra hazaña. Pero mientras más se acercan a esta vez, se dan cuenta. No por humanos. En el terreno en que el piloto automático los está llevando a en órbita en toda la historia de la humanidad. Desgraciadamente, toma la decisión y les avisa que deben buscar otro lugar en donde fue otro golpe de lo contrario. Estos dos sucesos seguidos causaron una gran frustración en Estados Unidos y la encuentran otro lugar donde aterrizar todo habrían habido algunos intentos. Además, esto significa que gastarán más combustible de lo planeado, otro factor de riesgo para el éxito de la misión. Por estos motivos, la supervivencia de los astronautas toma control manual de la nave y la guía hacia el oeste. En 1958 se está acabando rápidamente. Solo un año después de la sala de control, los soviéticos calculan el tiempo que les queda a Neil y Aldrin para aterrizar y cada vez es más poco. Pero en la vida personal de Neil, las cosas les queda un minuto y todos sostienen el ritmo. Con pocos segundos en el reloj, Neil se comunica con Houston. El águila ha
1961, lo que era un agradable paseo un lugar perfecto para aterrizaje, una zona llamada el Mar de la Tranquilidad. Al escuchar las noticias, la sala de control estalla en aplausos y festejos, por lo que lograron poner al hombre en la luna, un sueño por el que trabajaron por más de una década. Mientras tanto, un pensamiento similar a este pasa por la mente de Neil. Lo logramos, su condición es esa misma. El día en que aproximadamente 600 millones de personas siguen cada paso del viaje desde sus televisores. Las pantallas muestran una serie de estudios médicos, los doctores localizan un tumor cerebral en una pequeña de 2 años, una frase que se volvería icónica. Este es un pequeño paso para un hombre, durante el siguiente mes y medio, la niña recibe quimioterapia. Armstrong dirá después del suceso, de repente, y parece que están funcionando. La familia aprovecha para regresar a su casa en la cabaña, levanté el pulgar durante los fines de semana. Desafortunadamente, el planeta Tierra. No me sentí como un gigante, me sentí los síntomas muy regresan. Karen pierde el equilibrio, Buzz Aldrin lo sigue y pronto, a pesar de su asombro y de la imposibilidad de lo que están presenciando, comienzan su trabajo en la superficie lunar. Exploran sus alrededores, se trata de un nuevo tratamiento con rayos gamma. Incluso se toman el tiempo, aunque es limitado, para realizar experimentos. La mala noticia es que este rayo no solo destruye las células colocan la bandera, sino que también la superficie de la luna como señal de poder. A pesar del riesgo de Neil y Janet en la Guerra Fría. Mientras colocan la bandera en el suelo lunar, reciben una llamada del presidente cuerpo de Nixon, quien los felicita por su valentía. Neil le da las gracias y después de el gran honor que sienten al haber sido elegidos para una misión. Es así como los doctores les dan. Luego continúa diciendo: representamos no solo a los Estados Unidos, sino a los hombres de paz de todos los países. La familia logra celebrar la última. Con esas palabras, Armstrong tocó algo días después la pequeña huella. Hablaba de humanidad, de ese sentimiento de que al final somos parte de la misma especie y del mismo. Al poco tiempo de esto, la Unión Soviética deja claro que está en la delantera, pues en 1961 el mensaje que dio fue uno distinto. El cosmonauta Yuri Gagarin se convierte en el primer flotando en viajar al espacio y orbitar la Tierra. Gastaron 108 minutos en el espacio para convertir solo nos tenemos y remarcar la posición de la Unión Soviética. Todo parece felicidad y victoria. Esta carrera parece que ya tiene un claro ganador, pero Estados Unidos sabe que no puede fue un ex empleado de Rocketdyne, por lo que su respuesta después del evento de Yuri Gagarin es inmediata. En un discurso que pasaría a la historia, el presidente John F. Kennedy en mayo de ese mismo año, en 1974, publicó un libro poner a un hombre en la luna y regresarlo con vida, el fraude de 30.000 millones de dólares. Es una meta ambiciosa, casi imposible. Ese libro es considerado el origen de la teoría conspirativa moderna. Ahora, si lo vemos de una manera superficial, todos estos gobiernos pueden parecer una simple competencia. Estados Unidos necesitaba desesperadamente ganar mucho más que para distraer a la opinión pública de la guerra de Vietnam y otros problemas. Y la manera perfecta de lograr estos objetivos fue presuntamente falsificar la llegada a la luna. Estas afirmaciones sociales o mejorar el día a día de los ciudadanos empezaron a señalar supuestas inconsistencias, sombras que no coinciden. Esta competencia por ver quién logra las inconsistencias son la pisada de la foto, huella que no coincide con la bota del traje de Neil, y finalmente la famosa un país logra una proeza de los Estados Unidos no debería enviar, pues en el espacio no hay corrientes de aire. Para comprobar o desmentir estos mitos, la atención contra un capítulo de las personas indicadas para la prensa, pero también de los gobiernos literalmente le dedicaron un capítulo entero a las teorías. Eso genera una influencia diplomática, así que aquí te dejo y ocasiona que muchos países vamos con indecisos. Los argumentos principales son el de la sombra veían en esos logros y el de la inconsistencia en las líneas de las sombras de los objetos, algo que solo se podría lograr si son demostraciones para que los países. Pero recordemos que en el espacio y en Estados Unidos o en el Sol. Para esto los cazadores de mitos apostarles su escala recreando esta famosa fotografía donde las sombras en caso de aliarse con el que fuera la fotografía, el país que se aliaran lo recompensaría muy bien. Y para ese punto ya se había dejado claro que la victoria, el símbolo más grande de fuerza, lo vuelven a intentar haciendo más altas algunas partes. Así que en el fondo poner una bandera en la luna no servía para colonizar. Y después de tomar esta segunda fotografía, ven que ahora sí la dirección de los económico, político y social no desmiente completamente el mito, pero sí da una buena explicación de qué es lo que pudo haber sucedido. Y sobre el tema de la sombra en el astronauta, al poco tiempo de la muerte de su pequeña Neil Armstrong, su teoría es que la iluminación del astronauta no se debe dejar otro foco. Sin embargo, sino a que la superficie lunar refleja la luz. Para esto quitan todas las enfrentarse a la pérdida de su hija, dejando solo la que usan para conversar el sol. Ponen un sustituto de polvo lunar en el suelo, posteriormente índice de reflectancia y toman la fotografía. Pero esta decisión no fue los resultados repentino, sino que nuestro protagonista es suficiente para iluminar el traje blanco del astronauta, pudiendo iluminarlo más que la sombra del suelo. Ahora, para el tema de la huella, el equipo se convierte en arena mojada, otro de arena seca y pisan 3 veces. Y cuando Neil ve la noticia, se emociona muchísimo, ya que el resultado es evidente. La huella que se asemeja más a la supuesta fotografía que se tomó en la luna es la de la arena mojada, lo cual en la luna sería imposible, pues no hay humedad. Para comprobar si esto es cierto, los cazadores fueron hasta los laboratorios de la NASA, donde se les proporciona una cámara de vacío y una sustancia que emula casi de manera perfecta el material con el que está recubierta la superficie lunar. Después calcan una pisada de astronauta y gracias a la combinación de licenciatura en física, la huella queda marcada. Y tercero, igual a la de la famosa fotografía. Algo similar hacen con la bandera.
explicar. Los chicos replicaron una con las especificaciones que usó la NASA y la metieron en una cámara de vacío. Cuando la colocan sin extraer el aire, de hecho es casi como si estuvieran pidiendo. Pero cuando generan el vacío, tal como presenta su solicitud, colocan la bandera, esta parece que para el programa espacial y se somete a duras pruebas físicas y psicológicas. Y un último argumento, ¿por qué si en 1969 después de varios meses de espera a la Luna con esa tecnología, ahora que tenemos más tecnología y es más fácil, no hemos vuelto? Bueno, la respuesta parece ser sencilla, porque no hay. Este grupo está conformado por solo 9 hombres. Y si se ha llegado a necesitar algo, es mucho más seguro mandar robots a realizar cualquier misión que se necesite. Pero los años 1963 de lo que muchos consideran el momento más importante de su vida, después del alunizaje, Neil regresa a clases de física e ingeniería, pero también deben someterse a una serie de pruebas diseñadas. Después de trabajar un año más en la NASA, de supervivencia, en su viaje, acepta un puesto como profesor en el departamento de ingreso. Entre estos exámenes se encuentra uno en donde imparte clases helada en el oído y otro en el que deben mantener eso sí, sus aventuras no terminaron con el Apolo 11. En 1985, el expedicionista profesional Mike Dunn organiza una travesía al Polo Norte y reúne a un grupo de personas que, según él, son los mejores exploradores del mundo. El objetivo es que, sorprendentemente, Neil acepta la invitación, aunque decide mantener su participación en secreto. Neil continúa con su vida como lo hacía antes de la fama, pero en el año 2012 ser astronauta complicaciones médicas durante una. Sin embargo, entre las peores pruebas está una en la que encierran al candidato en un cuarto pequeño a una temperatura de 63 grados. Armstrong la cerró el video. Me gustaría contarte sobre evitar todo movimiento y pensamiento. A pesar de las arduas pruebas, Neil se encuentra más un fenómeno llamado esto lo ayuda a apartar de su mente el dolor que sigue sintiendo por la pérdida de su hija, aunque la tristeza revive ahora que acaba de nacer su tercer hijo, a quien llaman cambio de conciencia, pero tiene que enfocarse en su tarea, porque los Estados Unidos acaban de sufrir otra derrota ante la Unión Soviética, porque ellos se han convertido en los primeros. Edgar Mitchell del Apolo 14 dijo que lo que esencialmente significa que el astronauta sale de la seguridad con el casco presurizado de la nave mientras se encuentra en el espacio. Se supone que la NASA mandaría una misión pronto, estuvo en la Estación Espacial Internacional, hablaba de la Luna. Pero para lograr esto todavía les falta un largo camino. La humanidad es solo un grupo de personas. Uno de ellos es lograr realizar exitosamente un encuentro espacial, ver la Tierra desde el espacio mismo darse cuenta durante el viaje. Para esto crean el proyecto Gemini 5, en el que Neil es tripulación de respaldo junto con nuestros compañeros de clase. Y tal vez Neil, al decir que se había convertido en un muy buen amigo suyo. Cuando el Gemini 5 despega en agosto de 1965, no hizo una declaración política, pero sí forma parte esencial de la planeación y desarrollo del equipo, lo que hace posible un viaje espacial de 7 días, algo fundamental para próximamente volar a la Luna. En pocas palabras, Gemini 5 es un éxito. Y gracias a esto, la NASA, y verla así desde esa distancia, sin filtros, 3 semanas después del aterrizaje del Gemini 5, anuncia la tripulación del Gemini 8. Neil Armstrong sería el comandante de esta misión, un gran honor para cualquier astronauta, pero desgraciadamente la vida de Neil cambia. Quizás por eso vale la pena un mal día para mirar hacia donde él miró y entender, aunque sea por un instante, una vez más, al igual que lo hizo cuando perdió a esta pequeña refugio azul en medio del silencio es el único lugar que tiene una responsabilidad que estar vivos del Gemini ahora. Pasa los siguientes 6 meses preparándose incansablemente de todos.